mesa de Latinos, en donde se ha creado ya un fideicomiso para el pago de multas a consecuencia de las injurias. A ver, la verdad, a mí me sorprendió. El que va a tener que pagar más lana es el presidente, ¿no? Porque no es solo injurias al presidente, que además injurias es algo tan vago como que te moleste, algo que te moleste, ¿no? Ahí, si injurias a un gobernador, si injurias a un ministro de la Corte, a un juez, no, pues el presidente se va a gastar todos sus ahorros en eso, ¿no? Tendría que pararlo. Hoy saludo, me da muchísimo gusto. Gracias, Denise Dresser, por estar aquí. Muchísimas gracias, María Amparo Quesar, Jesús Silva Herzog Márquez, Héctor de Mauleón en la mesa de Latinos. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo ya no voy a necesitar pensión, me la va a pagar el presidente, que me ha mencionado, llevo contadas 86 veces en la mañanera. Qué bien. Multipliquémoslo por 4,150 pesos y lo que falte de aquí al final del sexenio. Pues, oye, yo tengo como 300 menciones, con eso saco lo de las colegiaturas y más, ¿no? Es un ataque a la libertad de expresión, es un medio de intimidación, es una cortina de humo. Es una cosa completamente anacrónica que viene de una ley de 1917 que pues, ha sido medio reformada, etcétera, con el paso del tiempo. Pero lo que es anacrónico es la ley y lo que hacen es actualizar la multa. Es completamente absurdo, ¿no? Esta idea que tenemos del el empeño de la 4T de regresarnos a un tiempo en donde... ¿A 1907? No, en donde la reverencia al presidente era absoluta, el sometimiento total, la figura no podía ser tocada a menos que tuvieras que enfrentar graves consecuencias. Esa añoranza se hace más presente que nunca y yo lo veo en detalles como esto. Pero es también una manera de reflejar esta cápsula en la que vive el régimen, en donde parece que eso es irrelevante frente a los derechos fundamentales, la existencia de una autoridad judicial que está para defender la ley suprema, las garantías básicas del debate público y pensar que en esa cápsula de la mayoría parlamentaria en el Congreso se puede hacer cualquier cosa. O destrozar el régimen democrático a través de este mecanismo legal que puede decir, bueno, pues no voy a leer la Constitución porque tenemos nuestra mayoría aquí, ¿no? Yo difiero, fíjese, ahora sí difiero de todos aquí. Pienso que esta intentona de Morena de sacar esta ley es para que el presidente en la mañanera diga, no, yo esa ley la voy a vetar, no estoy de acuerdo, va a haber libertad de expresión, aquí que cada quien diga lo que quiera, etcétera. Un pase a gol. Un pase a gol para el López Obrador y que nos diga que él es el paladín. Yo, como en Nueva York, soy fumadora, desgraciadamente, hay un bar en Nueva York, lo tengo bien localizado en donde, pues como no se puede fumar, pues llegas y metes en el barril $25 y ahí se va juntando para el pago de la multa que les van a poner. ¿Sí? Entonces, me parece muy bien tu iniciativa de que hagamos una polla. Pues sí, pero yo insisto que el presidente es el que tendría que pagar más dinero de esto. Sí, pero creo que no son contradictorias ambas visiones. Morena puede legislar desde su burbuja e imponer su visión del país, distanciada de la realidad de quienes gobiernan, y al mismo tiempo el presidente se puede vanagloriar de defender la libertad de expresión. Yo recuerdo la única vez que he ido a la mañanera fue para defender a Sergio Aguayo, porque el fiscal Gertz estaba a punto de impulsar una ley donde se iba a criminalizar a quienes difamaran a funcionarios, a políticos, etcétera. Y yo lo cuestioné y él se comprometió a que jamás apoyaría algo así. Entonces, si ese compromiso existía hace 2 años, pues debemos suponer que el compromiso sigue existiendo hoy. Pero es difícil para López Obrador articular el discurso de que es un defensor de la libertad de expresión, ¿no? O sea, con la cantidad de periodistas muertos, con el consuetudinario ataque al periodismo, es decir, frente a los documentos, frente a los videos, frente a todo, lo que responde es con calumnias. Es decir, no contesta la veracidad de los hechos presentados en un reportaje. Te calumnia y insulta, ¿no? Qué bueno que regresas, digamos, a la seriedad, porque estábamos aquí chacoteando con lo que vamos a tener que pagar, pero sí estamos enfrentando un problema serio los comunicadores y mucho más los periodistas,
que murieron, 30 y los que llevemos, de libertad de expresión, porque sí se traduce, o sea, las calumnias, bueno, las expresiones de López Obrador sobre cada uno de nosotros, yo no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero sí se traduce en daños morales y en daños financieros para nosotros y para las organizaciones. Está el caso de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Bueno. El día que dice que escuchar a Ciro provoca un tumor en la cabeza, tiene el atentado. Y al otro día dice, mi solidaridad con el comunicador, que es un jilguero del régimen, y entonces se suelta, le duró 2 minutos. Entonces, en ese sentido, doctor, ¿crees que hay una responsabilidad política del presidente por crear esta atmósfera de permisividad, incluso de legitimar un ataque, una agresión, un atentado? La responsabilidad es total, es total. Pero más allá de la responsabilidad de la cual él se va a lavar las manos, ¿por qué lo hace el observador? ¿Por qué agrede en las mañaneras a todos los que difieren? Porque le funciona, porque polarizar le es políticamente funcional, porque arenga su base y además descalifica a los críticos. Ya de entrada, lo que nosotros digamos es descalificado por quienes somos, no por el argumento. Y esa es una forma en la cual él puede decir siempre que los periodistas inventan, los medios extranjeros son conservadores, y la información verídica que presentan, entonces ya de entrada es absolutamente descalificada. O sea, esa es la estrategia política y creo que la hemos discutido ad nauseam. Pero a ver, es un tema que han seguido muchos presidentes, muchos mandatarios de este mismo corte en el mundo. Apenas Modi, el primer ministro de la India, que es más popular de López Obrador, que López Obrador, reconocido por el propio López Obrador, que no es fácil, ¿no? Que reconozca que alguien le gana en algo, pero reconoce que Modi es más popular que él, acaba de hacer un operativo para incautar las oficinas de la BBC de Londres en India a consecuencia de un documental sobre el primer ministro. Incautó los celulares de los periodistas, les mandó al SAT de India. Es decir, hay esta suerte de permisividad entre este grupo de mandatarios como populistas que dicen ataquemos a la prensa como parte de una estrategia político-electoral. A mí lo que me parece muy alarmante es la violencia cotidiana que se hace verbalmente desde el Palacio Nacional y creo que debe describirse así, como violencia verbal. Porque justamente como dice Denise, a mí me parece que México necesita muchas discusiones y me parece que necesita también en ciertos ámbitos afirmar las controversias que existen en el país. Yo creo que no debe haber ilusión de que vamos a tener una conversación tersa en México. Debemos tener conversaciones y polémicas que pueden ser rudas. El problema es que, como se dijo hace un momento, no hay una controversia sobre los asuntos que se tratan, sino una descalificación moral de decir estos personajes con nombre y apellido, a veces se les retrata en la conferencia, se ponen sus videos, son moralmente repugnantes y merecen el estigma social. Y ese es el llamado. No vamos a perseguirlos judicialmente, como el caso del populismo de la India. No es Daniel Ortega, pero sí hay una búsqueda de una sanción colectiva. La desautorización. Adelante, expresen su indignación contra todos estos. ¿Qué significa esa invitación? ¿Línchenlos? Pero pues ahí, yo creo No, que y ese es además la convocatoria. es un gran distractor, porque Sí. entonces el tema se vuelve si Denise Dresser es conservadora o no, si apoyó al PAN o no, si es fake feminazi o no, en lugar de si lo que escribió sobre el aeropuerto Felipe Ángeles basado en datos oficiales es cierto o no. Es decir, es muy útil para que no se hable de los escándalos de corrupción, de los niveles de violencia, de la escasez de medicinas, etcétera. Estoy absolutamente de acuerdo y creo con Jesús que no hay un debate público, no hay una discusión, porque de un lado creo yo que los comentócratas, y aquí hay 5 que escribimos en los periódicos, normalmente, no adjetivamos, normalmente lo que hacemos es dar datos. Del otro lado es descalificación ad hominem, o sea, a la persona. Entonces no hay un debate. Ahora, yo me pregunto, Denise, metiste aquí en la mesa el tema de la polarización. ¿No creen ustedes que la polarización se le puede revertir a López Obrador? Porque
en efecto, si hay dos polos, el día que tengamos que ir a las urnas en el 2024, ¿sí? Es o uno u otro. Eso Y yo no es sé un en temazo. el uno y Déjamelo en el cristalizo. otro. A ver, cristaliza Cristaliza mi pregunta, porque yo he escuchado aspirantes a corcholatas de la oposición plantear dos estrategias totalmente distintas para el 2024. Hay quien dice, y pongo por ejemplo el caso de Lili Téllez, entrevista con Latinos, nos dice, me basta con el anti-AMLO. Luego hablamos de proyecto, luego hablamos de lo demás. O sea, independientemente de la figura, esta idea de la polarización, vamos a usarla en contra del polarizador, ¿no? Y entonces, con el anti-AMLO, vamos a ganar la elección. Del otro lado, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, que dice, no, Andrés Manuel no va a estar en la boleta, no hay que meterlo, hay que reconquistar el país. Yo me llevo muy bien con el presidente, yo tengo muchos amigos en Morena y tengo muchos amigos en la oposición. Vamos reconstruyendo el país, vámonos calmando. Para ganar una elección del 24, ¿cuál creen ustedes que es mejor estrategia? Es que mira, es el sexenio del insulto. Va a ser recordado como el sexenio del insulto. Comenzó a los 5 días de haber obtenido el triunfo. Fue el primer ataque al INE. Al INE que le había dado 5 días atrás el triunfo, ese día comenzó. A partir de ese momento ha ido creciendo de una mañanera de 1 hora a 1:30, a 2, a 2:30, a 3. Y son 3 horas en las que lo único que hace es ocultar la realidad y prodigar insultos y desautorizar a quienes reflejan o manifiestan errores o críticas a su gobierno. Entonces, yo estoy de acuerdo en que cuando llegue un candidato, todos los agraviados del sexenio van a decir, a mí no me importa quién esté en la boleta, yo no quiero esto. Eso va a ocurrir. Pero si tuviéramos la fortuna de que al margen de ese clima o de ese humor social apareciera un candidato que dijera, ya estuvo bien de odio, daríamos un paso. No sé cuánto tiempo va a pasar, porque estas heridas no se sanan con un cambio de gobierno. ¿Cuál te parece el mejor estrategia? No, es que ni siquiera quiero hacer una pregunta anterior, que me parece incluso más importante. Estamos debatiendo que si se gana, cómo se gana, que si polarizando o no polarizando, como si fuéramos a tener una elección normal, cuando está en juego el INE, cuando no sabemos si para la siguiente elección va a haber una credencial de elector confiable, si va a haber un padrón confiable, si va a haber funcionarios insaculados de casilla que sean ciudadanos, si se van a respetar las reglas de la equidad o las corcholatas y los candidatos del partido oficial van a poder hacer propaganda de manera ilimitada. Si se van a poder Eso instalar sí, ya todas lo las sabemos. casillas y contar todos los votos. Exactamente. Eso sí, ya lo sabemos. Estamos suponiendo que va a haber una elección con esos Ceteris candidatos paribus. u otros, pero creo que eso es un error. En estos días se va a dirimir lo que me parece fundacional para el futuro del país, que es la posibilidad de contar mínimamente con una democracia electoral. A ver, Pero déjame antes de pongo llegar, en sí. pausita un instante nada más para cerrar con el tema de cuál sería la mejor estrategia para la oposición y nos vamos a destrozar el INE, para Sí. ponerlo en palabras del secretario de Gobernación. ¿Qué te imaginas, Denise? A ver, contéstame esa. ¿Qué te imaginas? ¿Una candidatura polarizadora o una candidatura de unida? Yo no creo que el sentimiento anti-AMLO sea suficiente para ganar. Bien. De verdad no lo creo, porque es un presidente muy popular y va a seguir siendo popular hasta el fin del sexenio, aunque haya una enorme disparidad entre su popularidad y el nivel de aprobación que el gobierno recibe en las encuestas, donde está reprobado en casi todo, pero él va a seguir siendo popular. Me parece que esa estrategia polarizadora en contra del presidente que no está en Yo la no estoy de boleta acuerdo. no es... No estoy de acuerdo, te voy a decir por qué. El argumento es, Perdieron los vean cent- la Ciudad de México. Pero ¿no? no, perdieron los centros urbanos en la elección del 21, los perdieron todos los centros urbanos, perdieron la clase media. Estamos perdiendo de vista algo esencial, que es en más de 20 estados del país, la gente vive bajo la bota del crimen organizado, cobrándoles piso a la señora de la tienda, al que vende pollos, al señor del mercado, al que va al rastro con carnes, al que saca aguacates, al que saca limones. Todo eso está creando una realidad nacional que no estamos viendo bien. Hay una sensación de derrota, de abandono,
de dolor, de tristeza, de muerte, de sangre en el país, que también va a contar. Y si le va sumando los médicos, los abogados, los universitarios. Pero esos no hasta van a- hasta Sí. este momento, Héctor, esa sensación no tiene como culpable en la opinión pública Andrés Al Manuel López presidente. Obrador. Ni a la 4T. Yo creo que hay que registrar lo que nos dicen Las los encuestas. datos. Y es que sigue siendo un presidente popular No, que no, tiene, popular lo es. por Y un alguna partido, a razón, ver, y la tiene un capacidad partido de popular. estar por encima de su desempeño. Popular lo es, pero su Yo gobierno creo- no. Bueno, pero en ese sentido, yo creo que una carta que puede ser mucho más atractiva es la de la sensatez. Tener un candidato que pueda estar por encima de esa política del insulto, del odio, del resentimiento y que pueda mostrar una carta de competencia. Yo veo ahí el ejemplo de este hombre anticarismático que es el señor Biden. Es ¿Cómo justo, gana sí, Biden? sí, es Siendo justo. el tipo más aburrido del mundo, Sí. casi sin hacer campaña y decir, yo soy una gente seria. Ya estuvo de circo, ya estuvo de este entretenimiento. Yo sé qué significa la administración pública. Yo creo que es una carta mucho más atractiva que la de un circo alternativo como el que ofrece Lili Telles al circo del presidente López Obrador. Yo no estoy Totalmente. hablando de circos, pero yo diría que la mejor apuesta es a la polarización en los hechos. Y cuando digo polarización, digo a que haya dos bloques de votantes, aquellos que quieren seguir con esta locura de destrucción institucional, desaparición de contrapesos, etcétera, y a la vez el candidato de la reconciliación. O sea, una elección polarizada con un candidato que te ofrezca la reconciliación. Porque creo que Héctor tiene razón. A ver, ¿a cuánta gente ha ido, así como recogió votos durante 12 años Agraviando, López ¿no? Obrador, a cuánta gente ha agraviado y ha sacado de la preferencia ¿Y cómo te electoral? explicas esa popularidad que- Iglesias, mujeres, medioambientalistas, médicos, colegios de No, sigue siendo- profesionistas, sigue y siendo me mucho. puedo seguir. Sí. Entonces, Va- vamos María Amparo, AMLO anti-AMLO. María Y Amparo, luego pero no, reconciliar. pero esa es solo una porción del país. Creo Sí. que eso es lo que hizo Biden. Pero a las clases medias, a los profesionistas, a los médicos, sí, esos ya los perdió, pero tiene una base electoral amplia. Y no digo Andrés Manuel López Obrador, digo la Cuarta Transformación, que ha creado un círculo concéntrico de clientelas. Tú misma lo has documentado y creo que esas clientelas saldrían a votar en favor de la continuidad. Pero estoy de acuerdo con Chucho en cuanto a que el siguiente candidato de oposición, el que sea, ¿qué mensaje debe ofrecer? No el de odio al obsobrador, No, sino reconciliación. el de... No, desde luego, No, a ver, desde luego, Estamos sí. de acuerdo. a ver, espérenme. Decencia, transparencia, competencia, rendición de cuentas, entender cómo funciona el aparato del gobierno y tratar de sacarnos y prometer sacarnos del hoyo en el cual nos han metido en los últimos años. ¿Se le puede ganar a López Obrador? ¿Se le puede ganar a Morena la sucesión presidencial? Por supuesto. Yo creo que sí, porque la situación es muy fluida, pero a la oposición se le está yendo el tiempo. Falta ¿Quién sabe? falta muy poco para la La elección. ¿Se le moneda puede está al ganar? aire. Jesús? Yo creo que sí, pero no le pondría dinero. Héctor, ¿tú crees que se le podía No, ganar? yo creo que el gobierno de López Obrador está siendo cada vez peor calificado. Y eso, López Obrador no va a estar en la boleta, va a estar su gobierno, la continuidad de su gobierno. Y ahí es por donde se va a abrir una grieta. Y luego otro factor es la grieta interna de Morena, porque ese pleito ya empezó, eso se va a fracturar. Y entonces, quítale que se fue la euforia de 2018, eso ya no existe en el país. La locura que inyectó el triunfo de López Obrador en 2018, eso ya no está. Métele a la fractura que viene de Morena, que es de pronóstico reservado y que ya empezó. Los que no van a entrar en el proyecto de la corcholata favorita o del que sea designado, pues, se van a mover hacia otro lado y todo eso va a ir cambiando el A ver, panorama. sí, Yo- Sigo manteniendo te en digo- pausa el tema Sí. de fondo y es Pero qué elección vamos a tener. Déjame reaccionar a lo que dice. Bueno, sí. Es moneda. Yo creo que la moneda está en el aire, ¿sí? No sé si le metería dinero, pero la moneda está en el aire. Yo les pido un pequeñísimo ejercicio. López Obrador, estando en la boleta y después de 3 sexenios de corrupción y de falta de crecimiento, etcétera, sacó 30 millones de votos. Concédanme que el siguiente, el sucesor de López Obrador, sacara por el desgaste y porque ni Claudia
15. ni Adán, ni ese. Quítale 20%. Estaríamos con 24 millones de votos para el candidato. ¿Cuántos sobran? Hay 90 millones, 94 millones en el padrón. Nos sobran 56 millones a repartir. Hay que combatir el abstencionismo y por supuesto que esos 56 millones, no digo que vayan todos para la oposición, pero esos 56 millones son muy buenos millones para captar por la oposición bajo ciertas condiciones, Carlos. Sí, bajo ciertas condiciones, Pues sí, pero bueno, no en el momento en el que tienes una coalición opositora que se anuncia su creación con Alito como el vocero. Ustedes están minimizando el hecho de que hay un montón de electores independientes que están insatisfechos con Andrés Manuel López Obrador, pero que tampoco votarían por cualquier candidato opositor, nada más por ser opositor. No, desde luego. ¿No? La oposición tiene una larga estela y más si tienes un presidente que te está recordando quiénes eran esos personajes. Pero además nosotros nos acordamos quiénes eran. Aunque el presidente no lo recuerde, ¿no? No, pero o sea, el PAN y el PRI tienen una historia. O sea, lamentablemente, de malos gobiernos y también de corrupción. Nadie dice que no, Denise, pero de repente entre la continuidad de esto y el horror, como tú dices, de oposición que tenemos, simplemente sí vamos a tener un país partido. Exacto, pero entonces que la oposición elija a buenos candidatos, que haga primarias, que haga procesos internos confiables, que se acerque a candidatos ciudadanos, cosa que yo no veo que estén haciendo. Es más, tú escribiste de esto, creo que la semana pasada. Me parece que hay muchísimas cosas en el aire. Creo que es muy difícil hacer un escenario de lo que va a pasar en el 24, porque todo se está recomponiendo o se está deshaciendo. La manera en que pensamos la elección del 18 no es la manera en que debemos pensar la elección del 24. Y regreso a mi punto, ¿qué tal si es una elección de Estado sin INE? Creo que la idea que hay en la oposición de que un pacto de los liderazgos, de las élites de los partidos, sirve para captar todo el descontento con el régimen, me parece que es un pésimo cálculo. Yo también estoy de acuerdo. Creo que el tiempo se les está yendo. ¿Pero cuál es el pésimo cálculo? Nos va a servir Jesús. El cálculo es que aparezcan... No, ¿cuál es el pésimo cálculo? Que pensemos... Que crean que con aliarse en las cúpulas la gente va a seguir. Que la alianza del PRI, el PAN y el PRD es suficiente para que esos descontentos den... Pues fue suficiente en el 21 para quitarle la mayoría. Pero en los estados los arrasaron, ¿eh? Sí, los arrasaron. todo el Pacífico. Déjenme les pregunto la aduana del 23, Estado de México y Coahuila. El otro día hacíamos los cálculos aquí en el noticiario de Latinos. Hay más personas beneficiarias de los programas sociales de López Obrador, que además este año le va a sumar 200,000 millones de pesos extras. Hay más beneficiarios de López Obrador, de los programas sociales, en el Estado de México que los votos que necesitó del Mazo para ser gobernador. Y lo mismo pasa en Coahuila con Riquelme. Tienes un escenario donde la oposición es en realidad gobierno, es decir, los gobernadores, los dos son del PRI, pero se están aliando PAN, PRI, PRD con tal de contener la ola de Morena. Tienes dos candidatos que parecerían, en términos de currícula, muy vulnerables. O sea, Delfina Gómez, con todos los escándalos que la anteceden. Delincuente electoral. Guadiana, en Coahuila. Y, sin embargo, Guadiana, pues ahí está dando las encuestas y Delfina va arriba. ¿Qué les dice eso? La aduana del 23 nos va a dar señales sobre qué tiene que hacer electoralmente tanto Morena como la oposición de cara al 24? Yo creo que nos va a dar señales de hasta dónde está dispuesto a llegar Andrés Manuel López Obrador con tal de ganar una elección. Dicho esto de los programas sociales, como decía Denise, yo he escrito al respecto, pero nos engaña López Obrador cuando dice que 9 de cada 10 hogares reciben programas sociales. El INEGI acaba de sacar su encuesta, ninguno de nosotros, bueno, su estudio, no es una encuesta, es 3 de cada 10 hogares. Ahora, que les van a meter el dineral de un lado y de otro, ¿eh? No estoy diciendo que nada más de un lugar. Entonces nos va a decir eso, pero no, el Estado de México no es el laboratorio, ya se ha probado muchas veces, pero sí va a ser muy importante en términos de cómo se van a comportar en el 23. Sí, yo estoy de acuerdo con eso.
creo que no podemos extrapolar de contiendas locales que tienen sus propias dinámicas y sus propias historias. Y liderazgos locales. Y liderazgos locales. Y también estoy de acuerdo en que nos va a demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar para ganar. O sea, qué cantidad de trampas están dispuestos a hacer, qué cantidad de dinero están dispuestos a gastar, qué candidatos están dispuestos a apuntalar. A ver, en el Estado de México, Delfina delincuente. Y sí quisiera subrayar Delfina delincuente porque Morena, como saben, me demandó a mí por violencia política de género, por haber dicho que Delfina era delincuente electoral. Y litigué y finalmente el tribunal me dio la razón. No se puede coartar la libertad de expresión. A ver, la señora extorsionó a los trabajadores del municipio que gobernaba para que le dieran el 10% de su sueldo a Morena. Exactamente. Eso es ilegal. ¿No? Y describir el desempeño de un funcionario público no es insultarlo. A ella le puede caer muy mal que le digan eso. Pero el caso es que el partido fue multado por lo que ella hizo en Texcoco. Pero parecería que en el Estado de México eso no importa, porque la corrupción de ella va a ser presentada como menor a la corrupción que padeció el Estado bajo el grupo Atlacomulco durante décadas. Ese va a ser el discurso. Yo soy menos corrupta y a ver, sí. ¿Tú, Denis? No, Delfina va a decir... Delfina, sí. Disculpa, por favor. Sí. Una disculpa pública de sí, Dresser. no, Delfina va a decir, yo soy menos corrupta que los del pasado y yo voy a defenderlos a ustedes de los privilegiados, las élites, los rapaces que expoliaron al Estado. Va a ser la misma narrativa que a nivel nacional. Yo creo que ya lo que estamos viendo en estos dos procesos es lo vaporoso que es la situación, la condición política mexicana. El hecho de que veamos en Coahuila que esta coalición se rompe, que hay un disidente de Morena que está dispuesto a correr por su propio camino con el Partido del Trabajo, pues me parece un aviso de lo que puede suceder. Y me parece que también habrá que estar atentos a que las campañas importan. Creo que es muy importante lo que dice Denise y las señales de alarma y lo que está pasando en estos momentos en el INE. Pero esos 3, 4 meses previos pueden cambiar. Lo que hacen los candidatos es muy relevante. Las tonterías que pueden cometer los que van arriba o los que van abajo. Los debates. Los debates, los pactos que se pueden hacer con distintos grupos. Por eso es absolutamente crucial que el presidente haya adelantado 3 años la sucesión. La sucesión dentro de Morena la adelantó, la puso en un momento en el que a mitad del sexenio, entonces a partir de la mitad del sexenio comienza este proceso. Comienza un proceso de movimientos, de patadas bajo la mesa, de dinero, de tranzas, de videos de gente llevando y trayendo, etcétera. Yo por eso a mí no me preocupa tanto que la oposición no haya sacado la cara todavía. La sacas y sacas la cabeza y te la decapitan. A ver, pregunta provocadora, Héctor. Que vaya un proceso. ¿Crees que Claudia vaya a ser la candidata de Morena a la presidencia? Yo ya lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Yo creo que lo del metro es absolutamente letal para ella, ¿no? La caída de la línea 12 estaba repartida. No podía saber si era Ebrard, si era Mancera, si era ella, a pesar de todas las irregularidades y todo lo que se probó. El fiasco del peritaje que mandó a hacer y cómo lo trataron de esconder, etcétera. Pero lo que pasó, lo que acaba de pasar, ya es absolutamente responsabilidad de su gobierno. Es la gente que viaja en metro, que son millones. Cada 2 días pasa algo. No, pero además ellos llevan meses, años viendo cómo los bajan del tren. Van 3,000 desalojos desde que llegó Claudia Sheinbaum al gobierno de la ciudad. O sea, evacuaciones de emergencia, digamos. Evacuaciones porque humo, bájense, van 3,000. Entonces la gente está viendo que tiene que esperar 30 minutos o 20 minutos a que pase el tren, que no pueden entrar, que se empieza a salir humo, que se quema, que bájense.
gente moviéndose, subiendo escaleras, viendo el deterioro constante de un medio de transporte que es muy querido en la ciudad, que está ligado a la vida de todos nosotros. Todos nosotros hemos gastado horas de nuestra vida en los andenes o entre estación y estación ahí parados. Yo siempre digo que aprendimos la elegancia en Milano, en las tiendas Qué bonito, muy bonito. Es algo muy... ¿Dudas entonces que Claudia Sheinbaum No, llegue? lo que creo es que esto le toca profundamente. Y este problemón que tiene encima no va a salir con que el presidente otra vez vaya y le levante la mano, y no va a salir diciendo es O un sea, este sabotaje, golpe no sale con polis. y metiendo a la señora de que se le cayeron las aspas de plástico de una lavadora a la cárcel. Entonces, creo que el desgaste y el deterioro es muy acelerado. Yo dudo que alcance, Insisto con la y veo pregunta otros movimientos muy provocadora en la sospechosos. mesa. ¿Llega Claudia a la boleta o no llega? Denise. Creo que todos los días que algo sucede en el metro, ella pierde probabilidades, porque ya hay este vínculo asociado en el colectivo imaginario. Algo malo en el metro, es responsabilidad de Claudia. Claudia quiere ser presidenta, no debe ser presidenta, porque si no es capaz de ser competente con respecto a algo tan esencial como es el metro, ¿cómo va a gobernar el país? Entonces creo que es una candidatura abollada, pero lo que más me molesta es que el proceso mediante el cual se va a definir la candidatura va a ser el dedazo. Es que o sea, eso va vamos a regresar. Estamos aquí tratando de especular sobre candidaturas como lo hacíamos en los 80s, tratando de meternos a la cabeza del presidente. Y con quién se sentó, a quién le dio la mano, a quién le alzó el brazo, o sea, haciendo... Todas esas señales del viejo Prieto, ¿no? Exactamente, esas señales donde ya ni siquiera hay un esbozo de primaria, va a haber una encuesta que no va a ser creíble, el presidente presume a sus corcholatas, ya ni siquiera es el prurito de... No se habla del dedazo, aunque sabemos que existe. Ahora ostentemos que va a ser por dedazo. Pero sí hay una gran preocupación por el resultado. Es decir, sí tiene que haber una opción por una carta ganadora. Y en ese sentido, creo que los últimos 2 meses han sido muy malos y los próximos 6 serán decisivos. En ese sentido, Para sí Claudia, dices. decisivos para ella, sobre todo, ¿no? Para el presidente. Porque Para el de presidente. alguna manera la posición del canciller pues es de sobrevuelo, ¿no? Y él está por otros... O sea, ¿tú crees que ganaría el lugares. pragmatismo de López Obrador si a la hora de la hora Claudia cae en las encuestas y Marcelo Ebrard, sube? El plan B sería Ebrard, no Adán Augusto, como dicen. O Adán porque su Augusto. hermano, porque Adán Augusto no Nada. parece que la tienen tan fácil para ganar en este momento, ¿no? Pero faltas tú, perdón, faltas tú. No, pero ¿querías terminar? No, ¿no? creo que ese era el punto. Es decir, sí tiene que ser una opción ganadora. La prioridad es ganar la elección. A su compadre no lo puede poner Si no, le va a garantizar el triunfo. si no le garantiza la victoria. Pero a Claudia tampoco. Yo creo en este pragmatismo. Si Claudia no le crece, descartará a Claudia porque para él sí es muy importante. Y Ahora, pondrá al que en ese momento le pueda sacar la no, elección. Es no, que ya ahí no- sí no creo. En esa pero segunda ya hay algo parte claro, no te María sigo. Amparo. ¿Quién le da Marcelo problemas y Abril- quién le da resultados? Eso, pues claro que Pero lo en está términos procesando. electorales, ¿dices? No, en términos prácticos, gobierno. en términos de imagen, en términos de... Por ¿Quién le eso. está dando problemas solamente y quién le está dando Pero él resultados? tiene dos cosas. Claudia Ebrard. ¿Y quién apaga O fuegos? Adán Augusto. Yo creo que Adán No. Augusto, pero yo no sé Pero por qué están lo de- descartan tan Pero fácilmente en están- esta no, mesa. pero están dejando de lado otro componente fundamental en la decisión del presidente. Y reitero, odio que estemos tratando de entender el futuro político del país a través de lo que pasa dentro de la cabeza del presidente. Pues, El pero- otro componente que están dejando de lado es la lealtad. Alguien que va a proseguir con el proyecto tal y como lo ha planteado y Por que eso, Marcelo, aunque le que crezca, no va a proteja, ser. y que le proteja las espaldas, que le cubra las 90% espaldas. lealtad, 10% capacidad. Lo ha dicho Sí. hasta el cansancio. Y en No, ese entonces ya sentido, tenemos Claudia, candidata. Ya tenemos candidata. la objeción absoluta, ¿no? Yo- Está Claudia yo o hasta el Adán, otro porque día- Marcelo... Hoy hablaba No de veo. Claudia de la economía moral. Bueno, tú te tuviste ayer en el noticiero, ¿no? Sí. A ver, yo creo que va a ser Claudia. Yo creo que va a ser Aunque no Claudia. le crezca. No, porque está empecinado. Y creo que hay una parte de un Andrés Manuel que se presenta
en esta onda como Pero yo las bueno, puedo todas, ¿no? Me alcanza triste para eso lo que y estamos más. hablando. ¿No quieren que sea Salgado Macedonio? Pues su hija, ¿no? O sea, esta parte como no. De la soberbia. del macho alfa y de la quieren política, que ¿no? se vaya Yasmín Esquivel, pues se queda. Y presidenta de la Corte, ¿no? O sea, es decir, esta parte yo creo que va a terminar prevaleciendo. Puede ser un error catastrófico, que la soberbia lo pierda, Yo pero creo que eso es algo que no estás viendo, que es la serie de lastres que viene arrastrando, también le van a contar. ¿Quién? Esto, los lastres. ¿Pero que Porque viene arrastrando quién? El presidente, los pesos muertos. Es decir, yo no les voy a dar la cabeza de nadie. Aquí me traigo arrastrando todo el sexenio a Félix. Y aquí me traigo arrastrando a Gatell. A Gatell. Me lo traigo Y a Goetz, arrastrando. a 700,000 Goetz. muertos. Y a Y Goetz al fiscal. literalmente arrastrando. Entonces, está lleno de lastres. Su gobierno, él mismo, por su empecinamiento, por su soberbia, por su arrogancia, se ha llenado de pesos muertos. Todo eso va a contar. Jesús, va a haber, regreso entonces ahora sí al planteamiento central, estratégico de Denis. ¿Va a haber elecciones libres en el 2024? ¿Qué te esperas de la Suprema Corte? ¿Va a revertir el plan B? Yo creo que sí. Yo creo que la Suprema Corte verá en el INE un reflejo de lo que puede ser para la institución judicial esa agresión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y yo creo que saldrá a defender los contrapesos y la existencia de un organismo técnico imparcial que hace bien su trabajo. En ese sentido, lo veo desde una posición optimista de que tendremos una elección confiable en el 2024, teniendo, desde luego, una intervención muy activa del gobierno federal para usar todos los recursos apoyando a sus candidatos. Yo no diría activa, yo diría intervención ilegal. Sí, sin duda. En ese sentido, yo creo que lo que deberíamos discutir, imaginándonos en un tiempo futuro, es si lo que estamos hablando es de un episodio autocratizante en el país. Que en el 2024, con la probabilidad de que Morena ocupe la presidencia de la República, tendremos una recomposición de equilibrios. Porque no tendrán la mayoría del Congreso, no tendrán la mayoría en el Senado. Habrá una representación de la pluralidad mexicana en los estados de la República. Quien ocupe la presidencia no tendrá esta capacidad de encantamiento que ha tenido sobre la opinión pública. En ese sentido, creo que es muy importante, por una parte, levantar las alarmas, pero también tener la claridad de que este es un episodio irrepetible, el del liderazgo de López Obrador. Yo comparto el optimismo, desde luego, de Jesús. La tiene muy difícil la Corte porque son 6 leyes muy complejas. Estamos hablando de más de 400 artículos. Y con que 4 de 11... Entonces hay una, ¿no? es difícil, o sea, ni siquiera requieres tener esa mayoría, pero comparto incluso el optimismo. Yo creo que lo que va a ocurrir es decir, vamos a dejar el fondo, pero vamos a dar efectos suspensivos. O sea, no corre la reforma, nos quedamos con la ley anterior, suspendo los efectos de la reforma y ya diremos después. Con eso nos basta. Yo espero que hayamos muchos ciudadanos que nos amparemos porque están afectando los derechos políticos, pero aún compartiendo tu optimismo, creo que el año y medio, o porque comparto tu optimismo que la Corte va a estar de este lado, el año y medio que viene va a estar lleno de irregularidades, de golpes bajos, de ilegalidades, para ponerlo como hay una dijo, cosa, ¿no? Y no van a ser unas elecciones fáciles y van a ser unas elecciones que se van a buscar, si el margen es cercano, anular. Pero la patraña del Redentor ya se acabó. La patraña del Redentor se acabó. Nos prometió la independencia, la reforma, la revolución, algo semejante a eso. Estamos año y medio, eso ya no se transformó nada. No se transformó o no se transformó para bien o para mal de muchos, ¿no? Y lo que viene, o quien venga, va a ser un ser humano, va a ser un político limitado. Si son estos personajes que hemos mencionado, pues un político limitado, con un Congreso dividido, obligado a la negociación política. Es decir, este ser sobrenatural, ya
ya pasó. Esta es una buena noticia, una muy buena noticia para México. ¿Qué esperas de la Corte, Héctor? Espero que lo eche para atrás. ¿Tú también, Son dos Denis? salas, ¿no? ¿Confías en que la Corte lo eche para atrás? ¿Pronosticas? Me dio mucho gusto ver el discurso de Norma Piña cuando asume la presidencia de la Corte, porque a diferencia de Saldívar, ella sí marca con mucha claridad su distancia vis-a-vis una presidencia que ha querido cooptar a la Corte. Y Saldívar, con el argumento de que yo llevo las cosas en paz para evitar que haya peores intervenciones, llevó a la Corte a un muy mal lugar en muchos sentidos. Fue una presidencia de la Corte en la que él activamente trató de ayudarle al presidente en temas como la revocación del mandato, ¿se acuerdan? Entonces me gustó que ella dijera hasta aquí, que el presidente incluso se viera molesto ese día, aunque después lo negara. Y que eso marca un precedente de una Corte que está buscando hacer su trabajo, que no es acompañar a un presidente en su proyecto político, sino es defender la Constitución. Y yo espero que esa presidencia también tenga un efecto reproductor sobre los ministros, que los empodere, porque la presión del presidente sobre la Corte ha sido muy fuerte. Junto con la actuación de Saldívar. Junto con la actuación de Saldívar. Ahora, son 8 votos. Esperemos que se consigan esos 8 votos. Y yo creo que la presión social va a ser muy importante. Yo estaré en el Zócalo el domingo, espero que con cientos de miles de ciudadanos, y no en una agenda partidista anti-López Obrador, sino en una defensa de una institución a la cual yo siento que muchos contribuimos a crear, los que marchábamos en los 90s para que hubiera cosas que hoy mis alumnos dan por sentado. De este domingo noche. Exacto. Crecieron en un país donde ya hay siempre ha habido tinta indeleble y siempre ha habido boletas numeradas. La persona que suma el mayor número de votos gana. Exactamente. O sea, ¿no? Para ellos. O sea, eso que parece tan obvio no era obvio. No ¿no? era. Goldberg tiene una frase maravillosa que es que pasamos de tener un proceso incierto con un resultado cierto a pasar a tener un proceso cierto con un resultado incierto. Que eso es la democracia. Exactamente, y yo voy a ir a defender esa incertidumbre. Lo llama Adam Przeworski la institucionalización de la incertidumbre. Ojalá haya muchos presentes ahí en el Zócalo el 26 de febrero a las 11 de la mañana. Ahora, el problema que veo es que a pesar de que estoy de acuerdo en que este va a ser un paréntesis autocratizante de Andrés Manuel López Obrador, las pulsiones que él despertó van a seguir vivas ahí. Esas heridas no cierran, sí. Y apoyadas por un cierto sector de la población. Y siempre habrá políticos que se valgan de esa narrativa, de ese lenguaje que resultó exitoso por un tiempo. A ver, le quedan Denis, 2 años a López Obrador, que es muchísimo. O sea, tenemos esta sensación de que ya se acabó el sexenio por falta de un tercio, por la sucesión adelantada. Pero yo no me lo imagino, genuinamente no me lo imagino más allá de 3 o 4 meses en la banca. O sea, ese jugador va a querer salir a seguir metiendo goles. Después de que se vaya. Y no solo eso. Yo estoy más preocupada por otra cosa, Carlos. ¿Qué va a hacer en estos 2 años? Porque viéndose contra las cuerdas, ¿sí? Que ya no le salió combatir la pobreza, combatir la corrupción, combatir la impunidad, tener patraña, crecimiento, la violencia. todo eso. Lo dices muy bien, la patraña. ¿Pueden venir actos más autoritarios o que ensanchen el paréntesis seguirá viviendo en la autocrático? cápsula en la que ha vivido estos reside, 4 que años. es ignorar todo aquel dato que sea antipático a él. No No existe debe ese haber escenario. más 80 cosas. veces Es más. que- Pero ahí se va a acabar. Ahí se va a acabar. Pero ahora monetizas esa ventaja. No, pero a ver, esa cápsula sí, también tiene incidencia hacia afuera. O sea, tú hacías la comparación entre Biden y Trump, y Biden le ganó a Trump con el argumento de la competencia, el regreso a la normalidad. Pero el trumpismo sigue vivo. Aunque Trump quizá ya no gane la elección, el López Obradorismo va a seguir vivo. Aunque Pero él ¿qué Pues ya está muy problema? bien. Yo no Que quiero haya una aniquilar. fuerza política que Está represente bien. a unas personas me parece No perfecto. queremos aniquilar el morenismo. Queremos equilibrar. Sí, pero no hay que minimizar tampoco la capacidad que tiene de movilización. Ese discurso que en muchos sentidos sí es legítimo. El discurso de las élites privilegiadas, de la corrupción, etc. El que
que este gobierno no haya hecho nada Pero, para ¿qué hizo No le contra quita eso? verdad. Nada. no le quita la verdad al diagnóstico y no le quita la verdad a quienes están legítimamente indignados con el PRI Ese y el estado de PAN cosas, claro. y con un statu quo Y que los para que ellos, están que legítimamente para ellos indignados no con funcionaba. ahora Morena. Sí, Que ha pero eso es empeorado. eso es democracia. Denise, Yo ha empeorado lo que las diría cosas. es que sí hay un cambio de identidades políticas a partir del 18. Apareció Sí. una nueva identidad muy Absoluto. poderosa, muy clara, con una agenda muy precisa. Del otro lado no hay una reconstitución de una identidad precisa. Y yo creo que el gran problema es que hay algo ahí claro, reconocible en el morenismo. Del otro lado no hay algo que pueda generar una nueva imantación de la política. Pero hay tiempo para ¿no? hacerlo. Lo hizo Yo creo Macron que- en muy poco tiempo, lo yo hizo creo que Boric no. en muy Yo- poco yo- tiempo. yo creo que yo no. sí estoy No, esperanzado. A mí me parece muy poco el tiempo para generar algo, porque no veo atisbos de que se reconozca esa crisis de los partidos tradicionales. Les No va a han ayudar asumido. López Obrador. Yo estoy de acuerdo con Jesús. Nació la identidad y no es específicamente mexicana, es un fenómeno mundial. La identidad del enojo, del rencor, del reclamo, de la postura antielitista en contra del establishment y en contra de los partidos políticos. Pero todo Ahora cambió. hay otros Es que, como agravios. dices, todo es vaporoso. Vivimos el desencanto de la democracia, ¿no? Pero eso Sí. pasó hace 6 años, hace 12 12, años, 18. 18. Y todo se acelera, todo es muy rápido, porque ahora estamos viviendo, de alguna manera, el desencanto de la promesa que López Oye, Obrador. déjenme le pongo un tema porque no quiero terminar la mesa sin hablar del juicio contra García Luna. Parece que ya está en la recta final. ¿Qué significa para México este juicio? ¿Qué significa para la oposición? ¿Y qué significa para el presidente en el escenario México. de los dos resultados que puedan salir? Un García Luna condenado o un García Luna exonerado. A ver, ¿qué significa? Todos los bandos van a tratar de usar políticamente el juicio como ya lo han intentado hacer, pero más allá de eso, el juicio significa para mí la reprobación pública de la estrategia punitivista contra las drogas, el hecho de que sexenio tras sexenio hemos visto la infiltración del narcotráfico de las instituciones del Estado. Lo que ha salido ahí es el fracaso del Estado mexicano para lidiar con el tema del narcotráfico y para lidiar con el tema de la corrupción. Empezó ese fracaso con Vicente Fox y sigue hasta la fecha. O sea, ¿qué ha tratado de hacer el presidente? Decir, esto fue García Luna, fue Calderón y fue Vicente Fox. A ver, ¿ustedes creen que todo lo que han descrito los testigos ahí, de lo que le pagaban a la gente, de los soldados que les ayudaban, de que estaban protegidos en la Ciudad de México, ¿ustedes creen que eso se acabó en el 2012? Eso sigue hasta la fecha. Bueno, fue una cosa extraordinariamente rara la de ayer cuando empiezan a hablar de presuntos sobornos que habrían llegado a una campaña, cuando vi que podría ser la campaña o de Ebrard o de López Obrador, y el juez dice, quietos, vénganse para acá, ni una palabra más de esto y a otra cosa mariposa. López ¿no? Todo el Obrador mundo piensa desconcertado. que esto, la salpicadera solo es para Calderón. No, perdón, la salpicadera es a la clase A ver, política. Fíjate que en ese diría una sentido, cosa. en el momento en que el abogado, me acuerdo muy bien en el caso del Chapo Guzmán, porque incluso ayer revisamos los documentos, cuando hace su exposición inicial, el abogado del Chapo dice, y voy a traer al rey Zambada, hermano de Ismael El Barrio Zambada, el líder histórico, patriarca del cártel de Sinaloa, que les va a contar cómo el actual, o sea, López Obrador, y los anteriores presidentes, o sea, Peña, Calderón, Fox, fueron sobornados por el narco. Es decir, el juicio es mucho más parejo de lo que el Ya no presidente importa calcula, ¿no? si es declarado culpable o es declarado inocente. México es culpable. Y si uno saca las fechas, las cuentas, el rey Zambada fue detenido en 2008 y llevaba de 10 a 20 años controlando el aeropuerto de la Ciudad de México. Controlar el aeropuerto de la Ciudad de México significaba pagarle a policías federales, de la AFI, a policías estatales, a políticos, a policías locales. Significaba tener bodegas repartidas en la ciudad donde lo que bajaba de los aviones era almacenado para ser distribuido. Ajá. Entonces, significa que atravesó, es un arco que va, no un narco, Un un arco. arco que va. Pero Un también- narco-arco. pero también Un narco, narco-arco. pero también un narco que va desde Vicente Fox hasta López Obrador, porque atravesó
atravesó El gobierno de la los Ciudad de años México de en López los que López Obrador era la honestidad valiente y el gobierno de la Ciudad de México, él era el rey, el jefe de plaza, para decirlo, para que se Pero es entienda. creíble de la todo Ciudad esto de porque, México. digamos, uno de los grandes temas es un testigo protegido es capaz de decir lo que Sí. sea. Y es mentira, Muy entonces bien, muy, todo. muy buen punto. La parte más relevante del juicio me parece que es cuando alguien que no es un narco, que está buscando un beneficio para embarrar a quien le digan, sino alguien que fue un alto funcionario del gobierno de México, es sentado ahí y dice, yo maté a 10 personas, torturé a 30 o fiscal de 40 Nayarit. y le entregué un estado completo a los Beltrán Leiva. Yo hice eso. Lo está diciendo, no lo está diciendo alguien que oyó o que le dijeron, y un narco que dice, a ver, pues ya lo está, claro que quiere un beneficio, pero lo está diciendo una autoridad y no está embarrando a Calderón, no está embarrando a Peña Nieto, está diciendo, lo hice yo. Eso me parece la parte más brutal Lo de Beitia, ¿no? de este juicio, porque así como Beitia, hay 32. Hoy, y hubo 32, desde que empezó este problema, la primera vez que la palabra narco llega a las 8 columnas de un periódico es cuando agarran a Caro Quintero, en 1980 y tantos. Desde entonces ya era una realidad. Desde entonces venimos arrastrando eso porque hay beitias en todas partes y hubo beitias en la Ciudad de México que le dejaron al rey Zambada ser el amo del aeropuerto, la puerta de entrada más importante del país, salvo 2 o 3 puertos, para el ingreso de droga. Y yo creo que hubo un Genaro García Luna de Peña Nieto, que eventualmente saldrá a la luz, y habrá un Genaro García Luna del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Dejemos a un lado el juicio a García Luna. Nosotros vimos en el microcosmos de Ayotzinapa la forma en la cual estuvieron involucradas todas las autoridades de todos los niveles. Y de los partidos, y de distintos partidos, ¿no? Y de distintos partidos en el tráfico de drogas, la corrupción y el encubrimiento del delito. Yo quisiera decir solamente un Carlos? punto, que es algo peor. Porque en todos estos casos eran narcos que estaban escondidos llevándoles maletas por abajo de la mesa, que no se viera una relación muy evidente. En este gobierno, en las elecciones del 21, vimos como nunca la participación descarada de los grupos del crimen organizado, poniendo candidatos, quitando candidatos, matando candidatos, operando la elección. En lugar del INE, estuvieron ellos parados en las casillas de Michoacán, de Guerrero, de un sinfín Sinaloa. de Sinaloa. Fue un escándalo, pacíficos. de un sinfín de estados, diciendo, a ver, pásele, enséñeme la boleta, o de plano sacando a la gente y rellenando las urnas. Y eso lo hicieron los O narcotraficantes. sea, un poco no lo hay que estás dichos. diciendo, Héctor, es que mientras en otros sexenios lo que tenemos son dichos de delincuentes sobre cosas que habrían pasado, en estos sexenios sí hay pruebas de la colusión. Esto se documentó. Están los testimonios de los funcionarios de casilla que sacaron y de los que vieron esto. Está documentado, está incluso grabado. Y de los candidatos llegaron. que Yo creo dieron un que paso no atrás. digo que no haya pruebas de lo que pasó. La mayor prueba pues, es la matazón que ha sido este país. 40 años. ¿No? ¿Qué más prueba que el número de muertes, que sean los narcos, los caciques Apoderado de que territorio, dominan regiones completas? Eso no se explica pues, si no tienes un militar, un policía, un político, un marino, un diputado, un ministerio público, un juez. Todo lo que está saliendo. Creo que es por eso. Relevante el juicio. Tú preguntabas, Carlos, estoy absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo Héctor, pero ¿qué le hace a México, qué le hace al presidente López Obrador, qué le hace a la oposición? Ya, no sé, ¿qué le hace al país? Sí, a mí me daba vergüenza ahora siguiendo lo de García Luna, ser mexicano, ¿no? O sea, tener una clase política exhibida, si quieres, en la persona de Beitia, para no creerle o no necesariamente creerle a los testigos protegidos. La imagen que proyectan de nuestro país y de nuestros políticos es realmente vergonzosa. Jesús. Pues me parece muy fuerte lo que dice Héctor hace un momento, que si hay alguien que entiende esta tragedia mexicana de los últimos 40 años, Pues es eres Héctor. tú. Gracias. Y me parece que en efecto, que sí es una condena ya al país, a una estrategia, pues reality show del narcoestado mexicano.
que es absurdo, que es ingenuo pensar que de repente hay una fecha mágica a las 12 de la noche del 1 de diciembre del 2018 en que ya las cosas son distintas. Esto trasciende administraciones, esto trasciende gobiernos locales, federales, está imbricado de una manera profundísima y también coincido con el testimonio de un fiscal del estado de Nayarit que puede decir esas barbaridades sin esta intención de buscar un beneficio personal. Ese testimonio me parece que es una de las cosas más demoledoras de la barbarie mexicana de las últimas décadas. Y no va a cambiar para el 24. Yo le preguntaría a Héctor, Y el mismo día que condecoran a la dictadura. O sea, a la dictadura tenemos cubana. esta imagen hacia el exterior en el juicio y en los mismos días. Yo quisiera hacer una acotación. No solo es una condena a México, es una condena a la guerra contra las drogas. Debería ser Sí, una ese es tu condena punto, a sí. Estados Al Unidos, a la estrategia Bueno, de era, García Luna era Golden Boy. Exactamente. ¿no? O sea, y ahí paseando con DEA, Hillary Clinton. CIA, FBI, exactamente. presidentes, secretarios, Ojalá procuradores. estuviera en tela de juicio eso también, porque la DEA y todas esas organizaciones tienen responsabilidad en lo que han producido en México, el monstruo que han engendrado, y pensar que pueden ganar esta guerra colaborando con autoridades mexicanas y ahora con la estrategia de la militarización, pensando, pues si antes no funcionó, ahora sí, es una apuesta fallida. O sea, eventualmente va a salir, insisto, habrá un García Luna de este sexenio y probablemente será un militar. A lo mejor por eso el propio presidente López Obrador ha sido cuidadoso en la declaración y dice, bueno, a lo mejor Calderón supo, a lo mejor Calderón no oyó y no hizo nada, o a lo mejor sí se coludió. O sea, eso a mí me Para sonó a vacuna. protegerse a sí mismo. Me sonó a vacuna. Pero él ha dicho que no puede Déjeme, pasar soy nada súper sin mundano, eso. súper Ya mundano ves. para cerrar la mesa. Sí viene una condena para García Luna. ¿Es día de fiesta para López Obrador? Por supuesto. Sí. Y se va a vanagloriar y lo va a celebrar y va a inculpar a Calderón y quizá finalmente... Va a ser un triunfo histórico para Va a ser él. un triunfo histórico para él, pero no se va a dar cuenta de que en realidad es un autogol para el país, para el gobierno, para el Estado mexicano, para su propia estrategia. Déjame voy al otro escenario. ¿Y si Sí, lo es declaran parcial. inocente? ¿Es una derrota para López Obrador o él a fin de cuentas gana porque puede decir... No, de todas Siempre maneras, gana. Claro, árbitro Siempre válido. gana. claro, sí. La descalificación es total. Lo bueno de López Obrador es que ya sabemos lo que va a hacer por Muy todo lo que predecible, ha hecho ¿no? en el pasado. No hay que estar adivinando. No es una persona que sea intempestiva. Simplemente repite un esquema. Ya sabemos lo que va a decir en un caso o en otro. Va a jalar agua a su molino, lo declaren culpable o lo declaren inocente. Si hubiese que apostar, Carlos, yo creo que va a tener una sentencia reducida. No se permitieron pruebas de enriquecimiento después de que él salió. Entonces, puede tener 4 o 5 años, lo va a vender López Obrador como un triunfo, pero eso sería una derrota porque no se presentaron evidencias en el juicio, se presentaron declaraciones. Muchísimas gracias a los 4 por esta mesa, mucho más disfrutable que la que hacemos por Zoom. Hacerla presencial, nuestra primera presencial. Gracias, Denise. Gracias, Jesús. Gracias, Héctor. Gracias. María Amparo, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. En un ratito, a las 9, nos vemos en Loret por Latinos.